Bonjour à tous, aujourd'hui on va expliquer l'impératif. C'est vraiment facile, il y a 3 personnes à l'impératif et ça c'est une différence par rapport à l'espagnol. En espagnol il n'y a que 2 personnes, ¿d'accord? El imperativo tiene 3 personas en francés, distinto al español que tenemos solo 2 personas, tú y vosotros. En francés tendríamos nous, es muy fácil, es como en presente le quitamos el sujeto. Terminaciones de la primera conjugación, déterminaison de la première conjugaison. On a ça, ça, ça. Si vous voyez, on a un E, ça, elle. Ça veut dire qu'on a perdu un S par rapport au présent. Si os dais cuenta, en el presente del indicativo, tu parles, ¿vale? Teníamos una S, hay una diferencia. Perdemos la S en el imperativo. ¿Cómo hacemos esto? Igual que en presente, le quitamos el sujeto y tenemos el imperativo. Por favor, no colocamos el sujeto, ni tampoco colocamos los pronombres tónicos, que son solo para los verbos pronominales, ¿vale? Lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. Pero para el imperativo no hay que poner ningún tipo de sujeto en los verbos no pronominales. La deuxième personne de... Ça, c'est la première conjugaison du présent de l'impératif. Après, on a la deuxième conjugaison, ce sont les verbes venir, comme vous connaissez déjà. On a ça et ça. Ce sont les terminaisons. Vous voyez, c'est comme juste un présent de l'indicatif. Il n'y a pas de différence. Il faut juste alléger les sujets. ¿Vale? Igualito, las terminaciones son iguales que el presente. La segunda persona del singular, primera persona del plural, segunda del plural, solo que hemos quitado el sujeto. Entonces, por ejemplo, tendríamos el verbo finir de la segunda conjugación, fini, finissons, finissez. Et puis voilà, c'est facile. Et on a la troisième conjugaison. Comme vous savez déjà, il y a plusieurs terminaisons, ce sont des verbes irréguliers, donc il faut apprendre bien le présent de l'indicatif. Après, on enlève le sujet et on a déjà le présent. Il y a quelques mots, quelques verbes qui changent, mais pas trop. ¿Vale? La tercera conjugación, estoy diciendo que, como ya sabéis, son verbos irregulares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a coger, por ejemplo, el verbo prendre. Pues tenemos tu prends, esto sería en presente, nous prenons, vous prenez. ¿Qué hago para hacer el imperativo? J'enlève justement le sujet, ¿vale? Le quito los sujetos. Et prenez, mais ce n'est pas si facile que ça, il y a toujours un mais en français, on le sait déjà. Siempre hay un pero en francés y hay algunos verbos que ya sabemos que cambian. Por ejemplo, tenemos el verbo avoir, ¿no? Tenemos el verbo avoir. Et, ¿vale? El verbo être. Soit, soyons, soyez. El verbo savoir. Sache, sachons, sachez. El verbo vouloir solo tiene una persona. Nosotros no lo usamos en español. Tú no dices quiere esto o querer, no. Pero ellos sí, ellos lo usan como para pedir por favor algo. Veuillez bien vouloir fermer la porte. Por favor cierre la puerta, ¿vale? Sería veuillez, ¿vale? Una forma cortés de pedirle a las personas avec la politesse. Veuillez. Voilà. Quand on est plus, il n'y a pas de... le verbe aller. El verbo aller en presente lleva una S, por eso lo pongo como que cambia, ¿vale? Porque es de la tercera conjugación y cambia. Y luego, creo que no hay ninguno más, pues tenemos verbos que nunca van a llevar imperativo, porque son verbos modales o verbos impersonales. Pouvoir, el verbo poder, pues no lleva imperativo, este verbo no llevaría imperativo. Pouvoir, el verbo falloir, por ejemplo, que es tener que, devoir tampoco, y verbos como llover, ¿no? Pleuvoir, tampoco llevan imperativo.
Bon, c'est tout. Merci.